escribió el apóstol Pablo a un pastor que era pastor en la iglesia de Éfeso, pastor importante, y Pablo le recomienda muchas cosas, le enseña cómo debe conducirse un pastor, pero también lo alerta a ser valiente y enfrentar las dificultades, entre ellas porque habían algunos personajes que querían sembrar la confusión en la iglesia con enseñanzas equivocadas sobre temas que lo único que hacían era perjudicar a la iglesia y no edificaban en nada. Esos personajes que a veces querían implantar ciertas ideas en la iglesia, Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado y que trate ese tema porque puede ser como la gangrena, y utiliza ese término tan fuerte, ¿no? Una mala enseñanza en la iglesia puede ser como una gangrena, como esa enfermedad que come los tejidos. Y todo eso lo dijo el apóstol para enseñarle a este pastor que una enseñanza perversa puede matar la iglesia. Es una enfermedad, infecta. Y la iglesia tiene que cuidarse de su doctrina, ¿no? Todo esto. Ahora, cuando uno habla de eso, de que será posible que unas personas que enseñan cosas equivocadas pueden matar una iglesia, ¿es eso posible? Es posible, pero el apóstol entonces, en lo que vamos a ver hoy aquí, él da un parte de tranquilidad en los versículos. Después de mencionar lo grave de la situación, como ya veíamos, ¿no? Antes del versículo 20. Entonces vamos a hablar hoy a partir de ese versículo, desde ese versículo 19. Recuerde que él habló de dos personajes, uno que se llamaba Himeneo y otro que se llamaba Fileto, que estaban desviando la iglesia con enseñanzas que parecían santas y cristianas, pero no lo eran. Entonces, a partir del versículo 19, aquí sigue diciendo Pablo en su carta a este pastor, le dice lo siguiente: en primer lugar, la iglesia es un fundamento firme. Versículo 19, vamos a leerlo, dice así: pero el fundamento de Dios está firme. Hasta ahí. ¿Por qué se refiere a la iglesia? Porque es que la iglesia es Dios el que la sostiene. Ella está edificada sobre Cristo. Cristo es el jefe aquí, es la cabeza de la iglesia. Y él también dijo que las puertas del infierno caerán bajo el poder de la iglesia. Satanás y el infierno nunca podrán contra la iglesia. Siempre serán derrotados. Ya fueron derrotados en la cruz por Jesucristo, que le dio el golpe final al diablo. Entonces nosotros pertenecemos a un fundamento firme. Y luego, ¿por qué es firme? Sigue diciendo en el versículo 19, porque la iglesia está compuesta por aquellos que Dios ha elegido. Versículo 19 otra vez dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos conoce. Si nos ha llamado y pertenecemos a Él, Él nos conoce perfectamente. Sabe que estamos hoy aquí y sabe si estamos adorándole de corazón sincero o no. Yo no conozco aquí cuántos. Espero que todos sean elegidos. Yo me siento un elegido, pero espero que todos lo sean. Y si alguien no lo es, pues el Señor sí lo sabe. Es lo que está diciendo aquí el apóstol para decir que la iglesia está compuesta de esas personas que Dios ha llamado. Y fíjese usted que en Juan 10:27 también hay un versículo que sirve muchísimo sobre esto que acabamos de decir. Ya regresamos a Timoteo, pero en Juan 10:27, mire lo que dijo el Señor Jesucristo
en alguna ocasión. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nunca se perderán. Es imposible que un verdadero cristiano se pierda o pierda su salvación. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dijo Jesús. Y esto se comprueba también en lo que acabamos de leer regresando a 2 de Timoteo 2, ¿no? Entonces el apóstol también decía, el apóstol Pablo decía: si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios nos ha dado todo lo que tiene que ver con la salvación y nos bendice todos los días, ¿quién puede contra nosotros? Ni el diablo ni nadie, ¿verdad? Por eso dice aquí en 2 de Timoteo 2, donde leímos hace un momento, dice: el Señor nos conoce cuáles son los de Él, y apártese de iniquidad o de pecado todo el que verdaderamente es un cristiano. Y luego dice, además de eso, que la iglesia está compuesta por aquellos que han salido del mundo. Versículo 19 sigue diciendo, como ya lo leímos: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra iglesia, yo creo que de eso hablamos en la escuela dominical. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la cultura griega antigua. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento fue traducido del griego antiguo. Es una lengua muerta hoy en día. El griego moderno es otra cosa. Pero el Nuevo Testamento originalmente era en griego y fue traducido a los idiomas del mundo. Hoy lo tenemos al español, ¿verdad? Y cuando usted estudia un poco de griego, usted puede conseguir un Nuevo Testamento griego, y si aprende algo de griego puede leer el Nuevo Testamento en griego también, en el griego original. Entonces allá aparece la palabra iglesia, que era una palabra que los griegos conocían. Los griegos se reunían en una asamblea democrática, y a esas reuniones para debatir temas filosóficos, temas importantes, a esa reunión, a esa asamblea la llamaban iglesia. Así la llamaban, cuando ni siquiera existía la iglesia. En Atenas, los ciudadanos eran convocados para salir de la ciudad, ir a un cierto sitio y participar en asambleas donde se debatían asuntos de interés común para la ciudad. Eso era una convocatoria, una asamblea. Era una eclesía reunida para ellos. Entonces, el término fue apropiado para el cristianismo. Y los cristianos tomaron eso también. Nosotros también somos una asamblea, una eclesía. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a salir del mundo para reunirnos a hablar de los asuntos tocantes al reino de Dios, para adorar a nuestro Señor. Y por eso Pablo usa esa palabra, y era tan común en ese entonces. Y cuando Pablo la usa se refiere a la congregación de los creyentes cristianos. Una asamblea es una eclesía, así es la palabra en griego, eclesía, que traduce en español iglesia. ¿Qué es la iglesia? Una asamblea. ¿De quiénes? De aquellos que Dios llama del mundo, los elige y los saca del mundo. Respondemos al llamado de Dios y nos reunimos como congregación para dar gloria a su nombre y ser edificados en la palabra. Y está compuesta de creyentes que han salido del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor, ¿no? Tenemos que
tratar con la gente que es inconversa, que no tiene a Cristo en su corazón, que vive en el pecado. Claro, tenemos que hacer negocios con ellos, tenemos que a veces enviar nuestros hijos a colegios donde no son cristianos, tenemos puestos y cargos en medio de gente que no es cristiana, pero no somos del mundo, no compartimos nada de eso, porque somos la iglesia, la asamblea que Dios llamó a salir del mundo. Pero también aquí el apóstol dice que la iglesia es casa de Dios. Es la casa de Dios. En muchas partes nos enseña eso la palabra, ¿no? Entonces, la iglesia no es el edificio en donde se reúne para adorar a Dios. La iglesia son las personas que han sido unidas a través de la muerte y resurrección de Cristo y que han tenido fe en el Señor. Por ejemplo, en Romanos 6, vamos a mirar y ya regresamos a Timoteo. En Romanos 6, versículo 1, es un pasaje bastante largo, pero es muy interesante porque el apóstol está hablando aquí acerca de la gracia de Dios, de cómo ha obrado la gracia de Dios y que nosotros tenemos que no abusar de la gracia de Dios. Sabemos que somos salvos, que no me voy a perder en el infierno nunca, que Cristo está conmigo, ¿verdad? Pero no voy a abusar de eso. Yo salí del mundo y no tengo por qué regresar al mundo. Entonces Pablo hace una pregunta aquí en Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es la pregunta que hace Pablo. Si usted dice que es un verdadero cristiano, que ha salido del mundo, que tiene el Espíritu Santo, que ha recibido una vida nueva, ¿cómo usted puede estar tranquilo en el pecado o en el mundo, compartiendo con las cosas del mundo, que son malas? Es la pregunta, ¿no? Cuando uno dice voy a la iglesia, pensando en el edificio de ladrillo, no es correcto, porque es que la iglesia somos cada uno de nosotros reunidos. Somos la asamblea de Dios, la iglesia de Dios. Y Dios no vive en casas de ladrillo, Él vive en nuestro corazón, ¿no es cierto? Todos juntos somos la casa de Dios. Cuando nos reunimos aquí en la asamblea de los santos, la iglesia de Dios, todos juntos somos la casa de Dios. Usando esa metáfora, esa comparación. ¿Qué sucede en esa casa que llamamos la iglesia? Bueno, en esa casa hay de todo, ¿no? Hay muebles, hay muchas cosas en una casa. Hay muebles en cualquier casa que son finos y otros que son ordinarios. Mire lo que dice en el versículo 20 entonces, siguiendo con nuestra lectura, dice el apóstol, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles, dice él acá. Entonces, los utensilios de valor representan a los cristianos fieles, maduros. Son finos, no son ordinarios. Son creyentes genuinos. Si un creyente es así, Dios lo va a usar para unos propósitos honrosos. Ese es el ejemplo que está poniendo el apóstol. Pero también hay utensilios que no son tan finos, son de barro y madera, como lo leímos. Y dice que estos sirven para usos viles o deshonrosos. No es que no sirven para nada, simplemente que no son tan finos, como las vasijas de barro, que son desechables. Y con esa comparación el apóstol dice que así es la iglesia.
como se manifiesta en esta tierra. La iglesia contiene verdaderos creyentes, algunos muy fieles, comparables con el oro, con la plata, ¿no? Hay otros que son comparables con el barro, como los hipócritas. En las iglesias siempre hay hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? La palabra hipócrita en su sentido original se refería a los comediantes, a los que hacían drama y pues se ponían una máscara para poder interpretar al personaje. Entonces los llamaban en la antigüedad lo llamaban hipócritas, porque eran enmascarados haciendo un papel que no era real. Y esa palabra fue evolucionando hoy en día. El hipócrita pues es el que usa una máscara, pasa por cristiano en una iglesia y no es cristiano, por eso es un hipócrita, es un farsante. Pero los miembros genuinos tienen el propósito de que pueden ser usados por el Señor para honra. Los que no son dignos son usados para deshonra. Ese es el ejemplo acá. Así las cosas, entonces Pablo dice que procuremos ser instrumentos útiles. Versículo 21. Y sigue diciendo Pablo, así que, en la iglesia, ¿no? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso quiere decir, hermanos, que debemos limpiarnos, porque él dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues de las que Pablo ha estado hablando anteriormente en la carta. ¿De qué ha estado hablando Pablo? Ha estado hablando de las falsas enseñanzas, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, falsas enseñanzas, y menciona unos personajes. Si la gente que está equivocada enseña cosas no bíblicas, nos contamina, y como la gangrena debemos evitarlos. En 1 Corintios 15, miremos rápidamente y regresamos a Timoteo, pero en 1 Corintios 15, versículo 33, el apóstol también dijo algo que es muy interesante. A veces lo leemos y no le ponemos atención, pero también lo dijo para combatir las falsas enseñanzas, porque habían unos que no entendían la doctrina de la resurrección y estaban enseñando unas herejías, diciendo que resurrección no hay. ¿Y sabe qué les dijo Pablo a los Corintios ahí en 15:33? Les dice, no erréis, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces cuando alguien viene con una enseñanza rara y nosotros empezamos a ponerle la oreja, como dicen, estamos cometiendo un error. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y más si son falsas enseñanzas. De eso tenemos que limpiarnos. Se debe evitar la tentación de caer en esa trampa. Y si en la iglesia nos damos cuenta de que hay esta clase de personas, tenemos que aplicar la disciplina. Pablo no dijo aquí a esos dos personajes que están en el versículo 17, llamados Himeneo y Fileto, él no dijo, ay, pobrecitos, tenemos que tener amor, es que están equivocados. No. Dijo eso, ellos son como la gangrena. Infectan, contaminan y matan. Y la iglesia tiene que tratar esos asuntos, no los puede dejar ahí a que se arreglen con el tiempo. Y por eso digo, sabiendo esto que dice Pablo, volviendo aquí a 2 de Timoteo, uno querrá ser un instrumento de honra para el uso de Dios. Dios usa lo mejor. Yo no quiero ser una vasija de barro, hermano, que se rompe a cualquier momento y que se desecha. Es de poca utilidad. No, quiero ser ese instrumento que se limpia de lo malo, ¿no?
Entonces, Dios nos va a usar si somos así. Porque si uno estaba yo buscando un pasaje donde también la Biblia dice que el pecado es como la mugre. Y hay unos profetas que hablan del pecado como la mugre. Uno no puede ser la mugre porque pasa la escoba y terminamos en la basura. Si uno se limpia, Dios nos va a usar dentro de la iglesia, en oficios honrosos, como encontramos en la palabra. Entonces cada uno debemos buscar ser lo mejor para que Dios nos use y nos honre. Esa limpieza que debemos cuidar debe incluir además lo que dice en el versículo 22. ¿Qué dice? Además. Recordemos, Timoteo era joven, ¿no? Y mire lo que dice Pablo: huye también de las pasiones juveniles. Le dice a este pastor joven, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es una pasión? ¿Qué es una pasión? Una pasión es un deseo que uno tiene, ¿no? Y a veces lo usamos en el lenguaje popular, decimos, es que él es apasionado por el trabajo, es que él es apasionado por esto, es que él es apasionado por aquello. Ese deseo poderoso que uno tiene de satisfacer algo. Esas son las pasiones. Y esos deseos o pasiones, unos son buenos, pero otros son pecaminosos. ¿Cuáles deseos pecaminosos son muy comunes en la juventud? ¿Cuáles son los deseos y las pasiones que más tienen poder en uno en la adolescencia y en la juventud? Pues las pasiones sexuales. Es cuando se cae en la masturbación, cuando hay tantas cosas que uno no es joven, ¿no es cierto? Pecados, por ese ímpetu de satisfacer esas cosas. También los deseos de dominar, del placer, del poder, de todo eso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, huya, salga corriendo cuando usted sienta esas pasiones. En cambio de eso, usted mejor trabaje para que se produzcan en su vida los frutos del Espíritu Santo, que es todo lo contrario. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Ahí están en el versículo 22. Dice Pablo, huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué cosas? La justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay que trabajar es por eso. La justicia, por ejemplo, Dios es justo porque Él da a cada uno lo que le corresponde. Si nosotros somos verdaderos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, vamos a desarrollar el fruto de la justicia. Vamos a ser justos en nuestros tratos con los demás. Vamos a actuar correctamente. Y otro asunto bastante difícil, que es por el que tenemos que orar, es el fruto de la fe. Porque dice aquí también, huya de sus pasiones, siga la justicia y la fe. Pero la fe aquí no nos habla de como una energía o una fuerza que uno tiene, no. La fe aquí es la fidelidad, es esa confianza que tenemos en el Señor. Procuramos ser fieles a Él y a lo que Él nos manda en su palabra y obedecer. Y dice aquí también que busque el amor, eso quiere decir sigue, busque la justicia, busque la fe. Confía en el Señor, busque el amor. ¿Cuál amor? No es el amor de las telenovelas, sino la mejor descripción de ese amor está en 1 Corintios 13:4. 1 Corintios 13:4. Allí nos dice que es el amor cristiano. 1 Corintios 13:4. Mire lo que dice allí el apóstol también. ¿Qué es el amor? Tenemos que procurar el amor.
Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo di una serie de mensajes sobre esto que duramos 2 meses tratando eso y ahorita no hay tiempo. De pronto los repitamos más adelante, ¿no? Pero cuando uno lee esto, uno ve una meta bastante alta. Casi que nadie puede asegurar que haya desarrollado este amor. Pero podemos trabajar para que con la ayuda del Espíritu Santo crezcamos hasta donde uno pueda, ¿verdad? Debemos orar y procurar que en nuestras vidas se vea ese fruto del amor. Tenemos que hacer eso. Como dice acá, y hay que orar todos los días, hay que leer la palabra, y cuando estamos en la batalla de la vida diaria y que somos tentados, hay que desarrollar esos frutos. La paz, otro fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo tener la paz? ¿Qué dice Romanos 5? ¿Qué dice Romanos 5? Romanos 5. Dice el apóstol aquí lo siguiente, un solo versículo importante sobre la paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos de verdad en el Señor y nos arrepentimos, viene la paz a nuestro ser. Muchos andan por el mundo con una conciencia culpable, viven amargados, desgraciados, tristes, no encuentran el propósito en la vida, ¿no? Pues para ellos Cristo es la paz, si creen en Él y se arrepienten. Saber que Dios me ha perdonado habiendo sido un pecador, trae paz a nuestro corazón, una paz que solo Dios la puede dar. Y esa paz entonces lo ayuda a uno a entender a los demás que están sin Cristo. Y con esa paz que uno experimenta cuando Dios lo perdona, uno tiene paz con uno mismo y con los demás y vive una vida mejor. Porque el odio desaparece y muchas cosas. Hermano, y por último, el apóstol habla aquí del trato con los opositores. A partir del versículo 24, ¿no? Del versículo 23, habla de los opositores. Siempre en las iglesias a veces se levantan opositores. Y gente que le gusta trabar discusiones sobre asuntos triviales. Y trenzarse en una discusión donde el opositor está totalmente en contra de lo que uno dice, pues es un dolor de cabeza, hermano. Es un dolor de cabeza. Cuando uno sabe que está haciendo lo correcto, pero el opositor dice que no, y hay una pelea y no es fácil. Y a veces la oposición es totalmente ignorante muchas veces. Y uno dice, pero esta persona, ¿cómo piensa así? Pero esos son los problemas a veces de la iglesia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer frente a los opositores? Aquí dice Pablo entonces lo siguiente, en el 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y esas cosas necias e insensatas, esas cuestiones, son las discusiones que se estaban dando en la iglesia contra las enseñanzas falsas. Y Pablo le dice a Timoteo, no se enrede en eso, no pierda el tiempo.
Lo único que saca uno con eso es pelea. Y entonces él habla de eso, ¿no? De evitar esas discusiones. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pablo dice, hay que enseñar la palabra con mansedumbre. Versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor, o sea, el pastor, pero no solo el pastor, cualquier hermano en la iglesia también, no debe ser contencioso. Es decir, que le gusta la discusión y el problema, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es el consejo para nosotros los pastores. Qué cosa tan difícil, ¿no? Difícil. Nosotros podemos llenarnos de argumentos para convencer a otro, pero solo Dios puede iluminar la mente de los pecadores y darles el arrepentimiento. Nosotros enseñamos al opositor hasta donde podamos. Pero ¿qué dice Pablo? Corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces aquí dice Pablo que cuando uno se enfrenta a un opositor bien complicado, hay que tranquilizarse, hay que orar, hay que tener paciencia. Cosa difícil, pero hay que hacerlo porque de pronto Dios le concede a esa persona que se arrepienta y entienda la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque es que el arrepentimiento es un don de Dios. Solo Dios puede hacernos ver nuestro pecado y solo Dios puede hacernos entrar en razón para que entonces reconozcamos, pidamos perdón a Él y busquemos la paz con Dios. La salvación es del Señor. Simplemente hablamos, explicamos la palabra, no nos dejamos alterar, porque ojalá Dios tenga misericordia y se arrepiente y reconozca. Solo Dios puede liberarnos de eso y también puede liberarnos de lo que dice el versículo 26. Dice que estas personas que tienen esa manera de ser, esperamos que Dios les conceda el arrepentimiento, y luego el 26 dice, esperamos que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Y eso qué quiere decir? Solo Dios puede libertarnos de la esclavitud de Satanás. Entonces Himeneo y Fileto, los del cuento de la resurrección, los estaba usando era el diablo. La palabra del Señor nos revela que cuando estamos sin Cristo y ciegos a la verdad, sin darnos cuenta, estamos sirviendo a Satanás, ¿no? A mí una vez un pastor decía eso, decía, es que en la iglesia donde yo era pastor, Satanás se personificó en dos personas. ¿Qué problema con esa gente? Hasta que se fueron, la iglesia tuvo paz. Porque a todos se oponían. Y el Señor dijo a los fariseos que eran bien problemáticos los fariseos. Ellos se oponían a lo que Cristo decía y ellos se creían buenos y sabios. ¿Qué les dijo el Señor en Juan 8:44? Juan 8:44. En Juan 8:44, mire lo que le dijo el Señor a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los maestros religiosos, los que tenían la Biblia, los que enseñaban al pueblo la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con ellos? Que eran arrogantes, creían que sabían todo, ¿no? Nadie les podía discutir ni nada de eso. ¿Y qué le dijo el Señor a los fariseos? Los fariseos le dijeron a Jesús le dijeron que él era un mentiroso, que él era del diablo, que él no era ningún Mesías. ¿Y qué le dijo Jesús a ellos aquí, en este versículo, capítulo 8:44? Le dice el Señor,
porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor trató a los maestros religiosos de su época de hijos del diablo. Ahora, el apóstol describe a las personas que no tienen a Cristo gobernando sus vidas, los describe como esclavos, cautivos, haciendo lo que Satanás quiere. Él dice aquí que ojalá escapen del lazo del diablo. Y esa palabra lazo, lo que significa es que el diablo los tiene entrampados. Es decir, les ha tendido una trampa, ellos no se dan cuenta y los tiene ahí engañados, los tiene alienados en su personalidad hasta el día en que Cristo nos libera. Yo tengo que confesar que antes de convertirme a Cristo, el diablo me tenía de su lado y me engañaba, y yo hice cosas que hoy en día digo, ¿cómo pude hacerlas? Era la obra del diablo en la vida mía hasta que Cristo me liberó. Y esa es una experiencia que únicamente la tienen aquellos que han experimentado la liberación del Señor Jesucristo. Los únicos. Así que, hermanos, concluyo con esto y terminamos. Es maravillosa, hermanos, la comparación que el apóstol hace de la iglesia como de una casa. El padre de familia tiene instrumentos diversos, unos muy especiales para trabajos finos, honrosos, y otros no. Y la iglesia es la casa y los instrumentos somos nosotros, que podemos ser útiles a Dios o no. Nuestra vida espiritual puede ser rica, consistente, preciosa, y Dios nos va a utilizar para propósitos dignos, honrosos, pero tenemos que limpiarnos de toda contaminación. De toda contaminación. Si se es joven, la limpieza consiste en huir de las pasiones juveniles. Yo no sé ustedes los jóvenes, pero yo tuve 20 años. Dice la canción, yo también tuve 20 años. Ustedes jóvenes han leído la historia de José en Egipto. Los inconversos leen esa historia y dicen, pero ese José sí era tonto, ¿no? Esa mujer tan bonita, la esposa de Potifar. Mujer tuvo que ser muy hermosa esa mujer, y este bobo no aprovechar. Así piensa el mundo. Pero la Biblia dice que José le tocó salir corriendo, que la mujer lo acosaba y lo acosaba para que se acostara con él. Y él le dijo, no, yo no puedo hacer eso, ¿cómo se le ocurre? Primero yo temo a Dios y temo a su marido. Temo a su marido porque yo no quiero hacer eso. Y como decimos aquí en Bogotá, yo no sé, la vieja lo perseguía y no lo dejaba, y un día lo agarró de la ropa y él salió corriendo y lo agarró con tanta fuerza que se le rompió la túnica y todo eso. Él huyó de las pasiones juveniles. Y los jóvenes en la iglesia tienen que leer esa historia y ver cómo él evadió la atracción sexual que le propuso esa mujer. Y esa edad, hermano, entre los 13 y los 20 y pico es terrible. Busquemos los frutos del Espíritu Santo. Ellos producen en nosotros una consagración al Señor. Y esos frutos, como el de la mansedumbre y la paciencia, son necesarios para enfrentar el error y corregir al que está equivocado. Claro, Timoteo nos dice que si alguien está enseñando algo que no es en la iglesia y es terco, pues yo no me puedo agarrar con él, ¿no?
Tengo que buscar la forma de hacerlo reflexionar, abrir la Biblia, mostrarle las cosas. De pronto Dios tiene misericordia y le concede el arrepentimiento para que salga de las cadenas del diablo que lo tiene cautivo. Eso dice Pablo aquí. Y es lo que tenemos que hacer. Hermano, usted busca esa limpieza espiritual para ser un instrumento útil en la iglesia, en las manos de Dios. ¿Qué dijo Juan en Primera de Juan 4:1, último versículo? Una de las cartas del apóstol Juan hacia el final. Son 3 cartas, ¿no? En la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Juan, el discípulo amado, dice en Primera de Juan 4:1 lo siguiente, dice: amados, le dice a la iglesia y a nosotros, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuáles son esos espíritus? Esto no es doctrina carismática, ¿no? Porque es que los carismáticos a veces cuando hablan de espíritus dicen que ven cosas y ven al diablo en tantas figuras. No está hablando de eso. Se refiere a los falsos maestros y sus enseñanzas. A eso se está refiriendo él. ¿Y qué quiere decir él con esto? Que tenemos que analizar, examinar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Por eso dice, no crean a todo espíritu, prueben los espíritus, a ver si lo que está diciendo es de acuerdo a la palabra, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas. Entonces, analizar la situación, examinar la Biblia, si hay equivocaciones, reconocerlas con humildad. Cuando tiene un sustento de verdad. Hermano, no comamos entero. Leamos la Biblia, oremos, busquemos el auxilio del Espíritu Santo y dispongámonos para el Señor como vasos dignos de honra, instrumentos útiles para su gloria. ¿Está listo, hermano, a hacerlo? Vamos a orar al Señor y decirle que nos ayude a eso, que perdone nuestros pecados, ¿no? No queremos ser gente ordinaria que se representa con el barro. Las vasijas de barro se usan para los oficios menos importantes y son desechables. Queremos ser utensilios finos, de oro, de plata. No queremos ser hipócritas. Amado Señor, gracias por esta reunión que hemos tenido hoy. Gracias, Padre, por darme luz para esta predicación, por ayudarme, Señor. Realmente sin tu ayuda yo no lo podría hacer. Gracias, Señor, por estas advertencias que nos hace tu palabra. Que no entremos en discusiones sin sentido, discusiones triviales y a veces sobre temas que no son verdaderamente bíblicos, sobre cosas secundarias que no son esenciales. Te pedimos, Señor, que nos perdones nuestros pecados. Te ruego, Padre, que fortalezcas a los jóvenes aquí en la iglesia que atraviesan una situación de mucha tentación. Que los ayudes a ellos a seguir en sus estudios, creciendo, sirviendo a ti, amando a sus padres, aprovechando el tiempo. Porque como dice la Biblia, los días son malos. Gracias, oh Dios.
Ayúdanos a tener ese discernimiento para darnos cuenta cuando una enseñanza no es correcta como parece ser. Gracias, oh Dios, por ayudarnos y bendecirnos. Padre, entregamos nuestra vida como congregación, como asamblea tuya, asamblea divina, la asamblea de los hijos de Dios. Nos disponemos, Señor, para que nos uses. Hay un mundo enfermo afuera, un mundo herido, sin paz, y nosotros tenemos el remedio. El remedio es Cristo, que nos bendice con el perdón, con la paz, con la tranquilidad de la conciencia, con todo lo que podemos tener. Así que, Padre, muchas gracias, bendice nuestras vidas, perdónanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.